Ok, mi querido trader. Vamos con hoy la primera sesión del 24 de octubre del 2025. Ok, mi querido trader, el día de hoy creo que vamos a estar eligiendo el par de divisas de euro JPY. Sí, mi querido trader, vamos a elegir el euro JPY el día de hoy. Porque los otros mercados no nos están gustando tanto. Vamos a elegir el euro JPY. Ok, vamos por aquí, elijamos por acá también el euro JPY y vamos a operar. Estamos de madrugada, mi querido trader. Es nuevo operar para nosotros en este mercado, a esta hora, perdón. Que es lo primero que vemos. Vemos que el mercado está en consolidación. Aquí vemos que el mercado está consolidado, mi querido trader. Ok. Lo bueno es que tenemos hartos punticos por colocar por aquí. Ok, mi querido trader. Vamos, si Dios permite, en la siguiente ver si podemos operar. Bueno, vemos que tenemos un patrón de 3, 3-1, 3-1, killer, 4-1, 2-1, 4-1, 2-1, killer, 4-1, 4-1. Vemos que hay harto 4-1. Ok, mi querido trader, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de mercado. Vamos a concentrarnos. Vamos a ver. Vamos a concentrarnos. Parece que se va a presentar. Casi no veo 2-1, te veo puro 4-1. Ok, mi querido trader. En este momento estamos viendo que el comprador entra, sigue entrando el compradorcito, sigue arriba el comprador. Se pausa un poquitico, entra el vendedor, el comprador le responde, se pausa, sigue entrando el comprador, vendedor entra, comprador aquí entra poquito, vendedor entra, comprador responde otro poquito, aquí hay como pequeña fuerza el comprador, pero luego el vendedor entra, después de que el vendedor entra se pausa, el comprador entra poquito y el vendedor le responde, pum, el comprador aquí se acelera, mi querido trader, y aquí el vendedor entra respondiendo esta intención alcista, sigue entrando el vendedor, el comprador le reacciona, vendedor entra aquí, poquito, pero el comprador parece que tampoco quiere entrar lo suficiente. Después de esto vemos que el comprador se pone un poco más débil, aquí el comprador vuelve a tener un poquito de dominio, pero con todo lo anterior, mi querido trader, yo creo que aquí voy a girar en este momento. Justo por aquí voy a dar un giro. Esperemos aquí, mi querido trader, que el vendedor entre, el comprador reacciona, el vendedor vuelve a entrar, el comprador reacciona más fuerte, el vendedor vuelve, entra y entra mucho más fuerte el vendedor, el comprador entra, pum, el vendedor baja con un fuerte latigazo, sigue entrando el vendedor, el comprador aquí ya le reacciona, sigue entrando el comprador, vendedor entra, vamos a ver después de esto qué hace el comprador, el vendedor baja para abajo y sigue entrando el vendedor. El comprador no se aprovecha, vemos que hay fuerza por parte del vendedor. El comprador aquí, pum, sube el precio muy fuerte, mi querido trader. Pierde un poquito de velocidad, se pausa entre el comprador, el vendedor le responde. Vamos a ver si el vendedor se aprovecha de esta habilidad de parte del comprador. Entonces el vendedor entra, el comprador le responde. Ok, mi querido trader. Ok, yo aquí entraría en una comprita justo por aquí. Ok, aquí entré mal. Bueno, entramos en un mal punto de entrada. Sin embargo, esperemos a ver. El comprador entra, el vendedor le responde, sigue entrando. Aquí hay un latigazo por parte del comprador. El vendedor entra, el comprador entra, el vendedor aquí le responde. Comprador aquí como que quiere subir, pero vemos que yo creo que después de esto el vendedor ya empieza a dominar la vela. Aquí el comprador entra y sigue entrando fuertemente, mi querido trader. Esto de aquí aprovechó el vendedor para entrar, luego el comprador siguió. Aquí el vendedor entra, se pausa el vendedor,
El comprador también se pausó. Team. Listo, mi querido trader. No, esta operación no la voy a operar. Voy a esperar a la siguiente. Me da una mala espina, no sé por qué. Esperemos, mi querido trader. Comprador entra, vendedor le responde. Comprador entra, se pausa. Sigue el comprador entrando arriba. Vendedor le responde. Comprador entra, se pausa, vendedor le responde. Comprador entra, el vendedor le responde. Se pausa, vendedor le responde. Se pausa un poquito, ¡pum! El vendedor entra más fuerte. Comprador entra, el vendedor le responde. Se pausa. Ok. Comprador entra. Después de esto, vendedor entra, comprador vuelve a entrar. Se pausa, team. Ok, en esta tampoco puse mucha atención. Al final, discúlpenme aquí, mi querido trader, pero hay que ser sinceros. No puse total atención, entonces en esta operación no la voy a operar. Sigamos viendo aquí, mi querido trader. El comprador entra, se pausa. Vendedor entra despacio, comprador le responde, se pausa, comprador entra, vendedor le responde. Comprador aquí entra muy fuerte, mi querido trader. Vamos a ver si continúa esta fuerza. Por el contrario, el vendedor aprovecha esta habilidad del comprador. El vendedor aquí entra, el comprador entra, el vendedor le responde. Ok, mi querido trader, vemos que al parecer esto era una debilidad por parte del comprador, una desesperación. Después se pausa, el vendedor entra, comprador entra, vendedor le responde. Aquí el comprador entra, el vendedor le responde. Aquí pum, entra el vendedor de nuevo, mi querido trader. El comprador aquí se acelera un montón. Entonces yo en este momento, mi querido trader, ya estoy pensando en darle en una venta. Por aquí, mi querido trader, si Dios permite, voy a entrar en una venta. Si me da un buen punto de entrada, mi querido trader, voy a entrarle justo por aquí, mi querido trader. Puta. Bueno, esto ya si la perdemos, pues ya va a ser por punto de entrada. O quién sabe, puede que perdamos también por análisis. No, uno nunca puede saber. Ok, mi querido trader, vamos a ver cómo termina esta vela. No. Tenemos que esperar a ver. Esperemos que cumpla el análisis. Esperemos que cumpla el análisis si Dios permite. Y si no, pues igualmente podemos seguir operando. Estamos en una consolidación. No, este tipo de velas no me sirve para la que tengo que mandar, mi querido trader. Esta velita me hubiera servido. Bueno, esta velita de información me hubiera servido. Pero bueno, ok. Ganamos gracias a Dios las tres operaciones que hicimos. Pudimos haber ganado estas, pero es que no estaba seguro. Igualmente el análisis creo que sí era tal cual en el análisis que nosotros estábamos haciendo, el que teníamos pensado. Sin embargo, como no estábamos seguros, pues no operamos. Y ya con una seguridad más clara, pues operamos en esta velita. Ok, mi querido trader, ¿qué es lo que vemos aquí en esta velita? Vemos que el comprador entra, el vendedor también entra, el comprador entra poquito, el vendedor le responde, el comprador entra, se pausa, entra el vendedor fuertemente, el comprador entra, el vendedor le responde, se pausa, comprador entra muy fuerte, pierde velocidad, se pausa, vendedor entra, y de aquí el comprador entra, el vendedor sigue entrando, y aquí ya el comprador ya no es el mismo. Después de esto intentó subir, pero se volvió a pausar, mi querido trader. Esto ya lo había dicho. Este tipo de velas ya las había visto en anteriores sesiones, entonces no me voy a dar mucho hincapié aquí. Vamos a ver la siguiente vela, mi querido trader. La siguiente vela, si no estoy mal, esta es la siguiente. O sea, ok, no recordaba que había sido seguida. Y creo que hubiéramos podido ganar la otra seguida porque en mi operación, en mi análisis era correcto, pero prefiero no. Prefiero que no. Igualmente para mí esta de acá es una victoria mucho más
La tercera para mí es una victoria que vale más por el simple hecho y la simple razón de que no estaba seguro en estas dos, entonces esperé en una vela que me diera más seguridad y entré. A pesar de que el análisis estaba bien, pero tengo todavía que aprender a controlar más mis emociones y a concentrarme mucho más en el mercado, mi querido trader. Pasa a veces que me desconcentro un poco y pierdo el foco. Entonces eso es lo que quiero tratar de lograr. Ok, vemos que el comprador entra, el vendedor le responde, comprador vuelve a entrar, el vendedor le responde más fuerte, comprador entra, el vendedor le responde muy fuerte. Aquí el vendedor sigue con la fuerza, el comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor le responde, el vendedor vuelve a responder, comprador entra, el vendedor le responde, mi querido trader. Y después de esto el comprador entra, se pausa, el vendedor entra, comprador le responde, vendedor entra, comprador le responde, vendedor entra, se pausa, entra, se pausa, entra y ¡pum! Y de aquí esto es una compra, mi querido trader. Vemos que a simple vista creo que yo podría decir que era una venta. Sin embargo, creo que mi análisis en vivo sí les dije que era un giro, o sea, que era una compra, mi querido trader. Eso fue porque supe analizar el mercado después de este movimiento bajista muy fuerte. Vemos que, ok, mi querido trader, ya sé por qué, porque después de este movimiento de parte del comprador, que este movimiento era un movimiento muy grande y muy fuerte, después de esto no vimos que un vendedor tomara dominio de esta vela, entonces por esta razón, motivo y circunstancia nosotros compramos. Fue por esto que compramos, por este movimiento de aquí y porque esto me representaba fuerza. Aquí yo no vi un comprador, aquí yo no vi a un comprador, vi dominio total por parte del vendedor y después de este movimiento el comprador, yo esperaría que el vendedor entrara, pero vimos que no entró, entonces bueno, sí entró, pero el comprador le respondió, vimos un comprador mucho más fuerte y un vendedor ya no tan insistente como aquí, entonces esto nos hace decir que esto era una desesperación a pesar de que el comprador no se aprovechó. Y en esta partecita de acá, mi querido trader, lo que nosotros vamos a ver es una venta, mi querido trader, que el comprador entró, se pausó, siguió el vendedor, comprador. Ok, vamos a moverla acá. El comprador entró, el vendedor siguió, comprador entró, vendedor siguió, se pausa, sigue el vendedor. Sigue el vendedor, el comprador entra fuertemente, después de esto se pausa, el vendedor sigue y el vendedor baja muy fuerte para que el comprador entre aquí y yo pueda entrar aquí en una venta. Ok, mi querido trader, creo que la única que como que no concordó mucho nuestro análisis fue esta de aquí. Yo estoy seguro que en el análisis en vivo analicé y expliqué muy bien esta vela. Sin embargo, quiero volverles a rectificar el porqué de esta vela de aquí. Quiero que en este momento vean cómo está bajando el vendedor. Quiero que vean cómo después de un intento alcista por subir más fuerte, el vendedor lo baja con fuerza. Este gran intento alcista, pues, o sea, si hubiera seguido la lógica que seguía acá, el comprador entra, el vendedor tenía que responder hasta por acá, o sea, pero ¿qué hizo después de esto? Ya no vimos a un vendedor fuerte, a pesar de que había mucha fuerza por parte del vendedor. Entonces esto es agotamiento por aparente fuerza del vendedor, mi querido trader. Es por eso que operamos en una compra, o sea, en un giro, por agotamiento, por aparente fuerza, porque esto es fuerza, pero esto no es fuerza, mi querido trader. Eso no es fuerza, porque después de esto no siguió con la fuerza, eso es aparente fuerza, mi querido trader. Y eso es todo, mi querido trader, por la sesión número 1 de hoy. Operamos en madrugada, primera vez que operamos en madrugada. Un poquito más complejo, me parece, sinceramente, un poquito más complejo. Quedamos con $26.76.
Vamos a seguir operando ya en horas de la mañana, por ahí a las 8 o 9 de la mañana. Voy a dormir un poco, terminar mi rutina y ver qué se cuece, mi querido trader. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. Chao, chao.